Buenas, me presento. Mi nombre es Ana Paula Pertús Mendoza. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Tourette, también conocido como síndrome de Gilles de la Tourette. Es un trastorno neurológico que se manifiesta frecuentemente en la infancia o en la adolescencia, antes de los 18 años. Este síndrome se caracteriza por la presencia de muchos TIC, motores y fónicos, que perduran durante más de un año. ¿Pero qué son los TIC? Los TIC son movimientos involuntarios asociados a la zona neuronal que se manifiestan a través de movimientos compulsivos y esporádicos que se repiten. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de esta enfermedad? Los signos y síntomas se dividen en síntomas simples y complejos. Entre los simples tenemos a los TIC motores simples, que consisten en movimientos involuntarios de muecas faciales, parpadeo rápido, encogimiento de hombros o movimientos esporádicos de la nariz. Suelen ser los primeros signos del síndrome de Turner. TIC fónicos o vocales simples. Estos consisten en la producción de sonidos simples que incluyen gruñidos y carraspeos. En los complejos encontramos a los TIC motores, que asocian varios grupos musculares que hacen que el portador de este síndrome presente formas repetitivas de saltos, patear, girar, y que sus extremidades, usualmente las superiores, se vuelvan opuestas, es decir, que una se entrecruce con la otra. También produce giros en el tronco y en la zona de la cabeza. En los TIC fónicos vocales complejos tenemos la vocalización más compleja, que incluye la repetición de palabras, que es conocida como la ecolalia, o la repetición propia de palabras, que es conocida como palilalia. Es imposible, aunque poco frecuente, existe otro lenguaje involuntario, inapropiado u obsceno, y este síntoma es llamado coprolalia. Obliga al portador de la enfermedad a que utilice lenguaje inapropiado sin ser consciente de ello o sin querer expresarse así. ¿Cómo se transmite este síndrome? Pues el síndrome de Tourette está clasificado como uno de los pocos síndromes que aún se desconoce su causa. Este síndrome, según algunos estudios científicos que apuntan sus hipótesis a que su origen puede estar directamente vinculado con factores ambientales y biológicos, o algunos que pueden estar directamente relacionados con las afecciones desarrolladas en regiones cerebrales, ganglios linfáticos basales, lóbulos frontales y corteza cerebral, como también actúan en la alteración de sustancias químicas como la dopamina, la norepinefrina y la serotonina, dado que proveen la comunicación interneuronal. Adicionalmente, también en base a los estudios realizados se ha descubierto que el síndrome podría tener una afección directamente en la proteína SITRK1 situada en el brazo largo del cromosoma 13, dado que un pequeño número de la población que padece esta enfermedad, donde este gen codifica una proteína que activa en el cerebro el desarrollo especializado de las células
nerviosas que activan el crecimiento de los axones y dendritas, que permiten la comunicación entre las células nerviosas y las células cercanas que se encuentran directamente afectadas. Si bien tenemos en cuenta que algunos pacientes no necesitan tratamiento para poder llevar una vida normal, algunos pacientes necesitan medicamentos para reducir la frecuencia y la intensidad de los TIC. Estos pueden ser tratados con fármacos neurolépticos en pequeñas cantidades y se van aumentando lentamente, logrando un posible equilibrio entre los síntomas y los efectos secundarios de estos. Las complicaciones asociadas a este síndrome indican que las personas con esta alteración tienen riesgo de problemas asociados que incluyen a un trastorno de hiperactividad con déficit de atención, también conocido como el TDAH, y el trastorno obsesivo compulsivo, conocido como TOC, la ansiedad, la depresión y problemas con el sueño, que le impiden desarrollarse en un entorno social adecuadamente. El diagnóstico de esta enfermedad suele ser siempre preciso si se descubre en la infancia y en la adolescencia, pero si se detecta a la edad adulta se requiere de un especialista que pueda diagnosticar el síndrome de Tourette, dado que estos tienen variaciones en los tics motores y fónicos. También presentan una alteración de los trastornos y una viceversa entre la ansiedad y la depresión. También existen terapias conductuales asociadas a la enseñanza del control de los TIC, que pueden ayudar a resumir la gravedad en el impacto de estos en el ámbito psicosocial. Analicemos el siguiente caso. En este caso podemos ver que es un paciente masculino de 14 años que padece de una proporción pequeña de TIC y que sus síntomas se vuelven más frecuentes cuando se encuentra fatigado o estresado y son menos severos cuando realiza actividad física. Es decir, cuando mantiene su cerebro ocupado en otras actividades que le despejan los factores, ya sean de estrés, compromiso y demás. También podemos observar que su padre tiene un pequeño parpadeo constante y un encogimiento de hombro ocasional, y esto se asocia al síndrome de Tourette.